y vamos a empezar este tiempo de palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. En esta noche la invitación es entrar en Marcos capítulo 12. El Evangelio según San Marcos capítulo 12. Y dice así la palabra del Señor: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña. Perdón un segundito, sácame el speaker, Alicia. Gloria al nombre del Señor. Un segundito que ahora estamos ya bien. El avión, este no es como el avión del presidente que tuvo que pegar la vuelta a una hora de haber despegado, pero casi, ¿no es cierto? Pero bueno, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Gloria a Dios. Volvió a enviar a otro y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémoslo y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Ni aun esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Mis hermanos, Jesús está hablando y habla por medio de parábolas. Una parábola, mi hermano, no es lo que algunos piensan erróneamente, que es una forma de ilustración que usaba el Señor de narrativa para hacer más claro, más sencillo el mensaje, para que lo pudieran entender. No, por el contrario, una parábola es un relato tomado de la vida cotidiana, de los elementos de la vida cotidiana, como la agricultura, una mujer que tomó una parte de levadura, la metió en 3 de harina, ¿no es cierto? Cosas de todos los días, pero hay una verdad, mi hermano. Dentro de esta narrativa hay una verdad escondida, que el oyente apresurado no la va a poder captar. Mi hermano, oh Señor, acá hay una palabra de Dios. Mi hermano, cuando vayamos a leer la Biblia, no corras buscando una interpretación rápida, no busques comentarios bíblicos, simplemente haz silencio delante del Señor y de rodillas con la Biblia abierta, espera en Él. La palabra del Señor dice: estad quietos y conoced. Mi hermano, yo no leo la Biblia buscando dirección. Yo leo la Biblia buscando al Dios que me guía. Le vuelvo a decir, yo no leo la Biblia buscando dirección, buscando consejo. Yo leo la Biblia buscando al Dios que me aconseja, al Dios que me guía. Y entonces, mi hermano, con toda humildad, con toda sencillez de corazón, yo tengo que venir a su presencia y esperar en Él. Él me va a hacer entender su palabra. Mi hermano, presta atención a esto. El Señor no nos dio la Biblia para que sepamos un montón de historias. No nos dio la Biblia para que nos hagamos eruditos en Biblia. Él nos dio la Biblia para que, obedeciéndole, tengamos una relación personal y cercana con Él. Ahora, si el propósito de Dios es que le obedezcamos,
¿Quién más interesado que Dios para que le entendamos a través de su palabra? ¿Me van siguiendo? Cuando yo me acerco a la Biblia, me acerco al Dios vivo, real y verdadero, a un Dios que es una persona y que me habla como tal. Y Él me va a hablar a través de su palabra, pero de una manera que yo lo voy a poder entender. Gloria al nombre de Dios. Miren si un hijito, supongamos las mamás tuvieron criaturas, hijos, ¿no es cierto? Y si cada vez que la mamá, cuando el chiquito no entendía, el nene decía, pará mamá, voy a ir al vecino para que me interprete lo que vos querés decirme. Ridículo, ¿no es cierto? Bueno, con Dios pasa lo mismo. Nosotros vamos y tomamos la Biblia y decimos, voy a buscar a fulano, a mengano para que me lo explique. Cuando Dios... Sí, mi hermano, la condición número 1 para entender la Biblia, por supuesto, es leerla, conocerla, ¿no es cierto? Pero la condición número 1 para entender la Biblia, ¿sabes cuál es? Y no es que tengas un doctorado, no es que tengas que tener un título de pastor, de profeta, de apóstol, de evangelista, de maestro de escuela dominical. No. La condición número 1 para entender la Biblia es tener un corazón dispuesto para obedecer. Cuando Dios ve que hay sinceridad en nuestro corazón para obedecerle, Él nos va a dar entendimiento de su palabra. ¿Me van siguiendo, mi hermano? Si aquellos que decimos no entiendo la palabra de Dios, es complicada para mí, yo te puedo asegurar, revisa en tu corazón si hay o no una disposición para obedecer, para poner por obra la palabra de Dios. Dios está más interesado que nosotros mismos en que le obedezcamos su palabra, que le obedezcamos sus mandamientos, mi hermano. Y en esta noche vemos que esta parábola, esta narrativa, es indudable. Dice, un hombre, plantó una viña. Ahora, cuando leemos la Biblia, entendemos que la viña se refiere a Israel, la nación que Dios escogió como pueblo suyo, ¿no es cierto? Donde Él iba a mostrar su gloria, su grandeza, su majestad, pero también su carácter santo a través de la disciplina que le va a poner a su pueblo. ¿Me van siguiendo? Porque Dios, por más que ama a su pueblo Israel, lo ha disciplinado vez tras vez. Y en esta noche, mi hermano, para que podamos entender los tratos de Dios con Israel, qué mejor que vayamos un poquito al Salmo 80. Vayamos rapidito, Salmo 80, hay poco tiempo, mucho para ver, entonces tenemos que movernos rapidito, ¿no es cierto? Salmo 80, desde el verso 1. Y esta es una palabra fresca para este tiempo. Aquellos que quieren orar por Israel, pero no metiéndose en los planes del hombre, en lo que nosotros vemos, en lo que a nosotros nos venden muchas veces los medios y aún los gobernantes, ¿no es cierto? Porque acuérdense que sobre todo los que están en eminencia, los que están en autoridad, en los gobiernos, manejan las noticias de una manera que los favorezca o que haga avanzar sus intereses, ¿no es cierto? Pero ¿sabes qué, mi hermano? Nosotros no tenemos que marchar al son del tambor de las instituciones humanas. Nosotros somos una nación diferente, un real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, ciudadanos no de esta tierra, sino de la patria celestial. Por lo tanto, mi hermano, tenemos que escuchar otra voz. Y hay, mi hermano, hay algo, el Espíritu Santo está hablando. Y mi hermano, cuando uno toma el libro del Apocalipsis, va a ver que las cartas a las 7 iglesias que escritas allí en el Apocalipsis, a ninguna la deja sin esta palabra. El que tiene oídos para oír, oiga. Mi hermano, en esta noche, los que hemos recibido la capacidad de oír, tenemos que tener oídos dispuestos para obedecer la palabra, oír la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Dios nos habla a través de su Espíritu mediante la instrumentalidad de la palabra escrita. Y tenemos que tener un corazón dispuesto para obedecerla. Así que, mi hermano, acá hay una palabra de Dios, hay una directriz de parte de Dios, cómo tenemos que orar por Israel.
Fíjense, en Salmo 80, dice en el verso 1, oh pastor de Israel. Pastor es el que cuida, el que apacienta, el que defiende, el que vela, el que cuida, ¿no es cierto? Escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. No dice que nosotros vamos a pelear, no dice que oremos a Dios para que Dios le dé la victoria sobre sus enemigos. Tenemos que orar para que Dios venga y pelee por su pueblo. No es con ejército, no es con espada, es con mi espíritu, ha dicho el Señor. Dice, unos confían en carros, otros confían en caballos, mas nosotros confiaremos en el Dios de Jacob, en el Dios de Israel, ¿no es cierto? Ahora noten que dice, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés. Son 3 tribus de Israel. Y dice, ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos. Mi hermano, nadie ora por restauración si no ve que su vida está arruinada, que su vida está en bancarrota. Mientras nosotros sigamos teniendo confianza en que podemos solucionar los problemas, en que podemos suplir nuestras necesidades, mientras el pueblo de Israel siga peleando en su fuerza, en su capacidad, ¿no es cierto?, y confiando en el escudo de hierro y qué sé yo cuántas cosas, yo les voy a decir una cosa, no van a tener la victoria que viene del Señor, porque dice, oh Dios, restáuranos. Primer paso para la bendición de Dios. Tenemos que reconocer que somos vidas que estamos en bancarrota espiritual. Vidas que por nosotros mismos no podemos guiar nuestras vidas, ni siquiera nuestras finanzas. Primer punto, tenemos que clamar a Dios para que nos restaure, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. No es por el esfuerzo humano la salvación, no es por el esfuerzo humano que viene la bendición. Es porque el Señor hace resplandecer su rostro sobre nosotros. Dice, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Resplandecer el rostro me habla del rostro de Dios que nos mira con favor, que nos mira con una sonrisa, pudiéramos decir, con agrado, ¿no es cierto? Un Dios que no está airado. El pecado hace separación entre el Dios y el hombre. Pero cuando le pedimos a Dios, restáuranos, allí se arregla, se sana esa relación rota entre Dios y el hombre. Y ahí sí Dios nos mira con favor. Así como dice la palabra del Señor, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esto no de nosotros, gloria a Dios, gloria a Dios. Y dice la palabra, Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Le diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Mi hermano, ya el rostro de Dios, el resplandor de la gloria de Dios se nos manifestó en la persona de su amado Hijo. Ya no tenemos que orar como el pueblo de Israel pidiendo que lo restaure, que Dios manifieste su rostro, que haga resplandecer su rostro. ¿Se acuerdan como la bendición arónica? Jehová haga resplandecer su rostro. Mi hermano, yo ya no tengo que pedir que Dios me haga resplandecer su rostro sobre mí, porque dice que lo invisible de Dios se hizo visible en la persona de su Hijo. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, dijo Jesús. Mi hermano, tenemos que valorar más a Cristo. Tenemos que venir de rodillas a Cristo y confesarle que Él es el único y suficiente Salvador, que Él es el Señor, el único Mesías, el único ungido, el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dijo Pedro, y allí Jesús le dijo, bienaventurado.
feliz, bendecido, aleluya. ¿Querés tener la bendición de Dios? Reconocé y confesá que Jesucristo es el Señor y tené un corazón dispuesto a obedecerle. Gloria al nombre. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Dios nada más que te pide que te rindas a Él. Aceptad mi yugo sobre vosotros, dice. Me va siguiendo, porque si no aceptas el yugo que es Jesucristo, mi hermano, vas a seguir cansado, vas a seguir fatigado, sin paz, con tanta amargura en el alma. Dice, no hay paz para el impío, ha dicho el Señor, ¿no es cierto? Ahora fíjense, Dios de los ejércitos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Gloria a Dios, porque repito, ya el rostro del Señor se nos manifestó gloriosamente en la persona de Jesucristo. Por si te olvidaste, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice el Señor. Dice que Él es la imagen misma de su sustancia. Aleluya. Hiciste venir una vid de Egipto. Acá vemos cómo Dios sacó al pueblo de Israel, la viña de él, de Egipto. Pero dice, hiciste venir una vid. Una vid es una plantita sola. Una viña es un conjunto de vides, ¿no es cierto? La vid es la planta, la viña es el conjunto, el plantío, ¿no es cierto? Hiciste venir una vid de Egipto. Echaste las naciones y la plantaste. Por un lado, mi hermano, podemos interpretar esto como que la vid era el pueblo de Israel que fue sacado de Egipto. Pero no te olvides de algo, mi hermano, que la Biblia se explica a sí misma. Y hay una profecía acerca de Jesucristo que dice, de Egipto hice venir a mi hijo. Él es la vid verdadera, mi hermano. Él es la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Aleluya, gloria a Dios. No podemos llevar frutos si no estamos injertados, metidos en la vid verdadera. Así como dice, préstame atención, mi hermano. Esta parábola del hombre que plantó una viña y la cercó, la despedregó, la regó, la cultivó y encima edificó una torre. La torre me habla de cuidado, me habla de vigilancia, me habla de providencia de parte de Dios, de autoridad, ¿no es cierto? Gloria al nombre del Señor, de soberanía me habla la torre. Pero sin embargo, esa vid, ¿qué hizo? Dio uvas salvajes, uvas silvestres, uvas que no agradan. Pero noten lo que dice, no nos adelantemos. Dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y las vendimian todos los que pasan por el camino? Ustedes saben que Israel por mucho tiempo fue saqueada, fue masacrada también en el Holocausto, allí en la Segunda Guerra Mundial, pero siempre fueron dispersados, fueron maltratados, ¿no es cierto? Y acá lo dice la palabra del Señor, y dice que, y la vendimian todos los que pasan por el camino, la destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Esta tiene que ser la oración por el pueblo de Israel, no tanto por belicosidad, no tanto por guerras, por armamento, sino para que se vuelvan a Dios, ¿no es cierto? Y dice la palabra, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. La planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste, quemada a fuego está, asolada. Perezcan por la reprensión de tu rostro, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Mira, mi hermano, la seguridad de nuestra fidelidad a Dios no está en nuestras fuerzas. Está en el Espíritu de Dios que Él ha puesto en nosotros
para que andemos en sus caminos. Y yo pondré mi espíritu en vosotros y haré que guardéis mis mandamientos. No podemos obedecer a Dios si no es en el poder del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Dice, así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Mi hermano, ¿por qué hay poca oración? ¿Por qué, mis hermanos, no nos juntamos a clamar a Dios como debiéramos hacerlo? Porque nos está faltando la vida del Altísimo. Dice, vida nos darás e invocaremos tu nombre. La llenura, la plenitud del Espíritu Santo. Si sos pentecostal, llamale el bautismo del Espíritu Santo. Dice, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Repito, la justicia de Dios, el amor de Dios fue manifestado en la persona de Jesucristo. Y en Él estamos completos y no necesitamos ninguna otra cosa. Y volviendo allí a Marcos capítulo 12, como decíamos recién, Él dice, un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar. Noten qué tremendo. El gran amor de Dios, pero también la fe de Dios. Él plantó una viña, pero también junto a la viña edificó un lagar. ¿Saben lo que es el lagar? El lagar es el lugar donde se pisan las uvas. ¿Para qué cosa? Para producir el vino. ¿Me van siguiendo? Gloria al nombre del Señor. El vino habla de la llenura, la plenitud, del mover del Espíritu Santo. Y mis hermanos, en este tiempo que estamos orando para que haya un mover del Espíritu Santo, yo te digo una cosa. No va a haber mover del Espíritu Santo si no hay dispuestas uvas que estén dispuestas a ser machacadas, molidas, para que el vino nuevo empiece a surgir. Gloria a Dios. Y en estos días, mi hermano, una palabra que taladraba mi corazón cuando escuchaba, ¿no es cierto?, la experiencia de Moisés. ¿Se acuerdan allí en el monte Horeb, en el monte Sinaí? Cuando Dios los llama y allí iba Moisés y se reunía con Dios. 40 días y 40 noches estaba allí con Dios. Y cuando él descendía, el pueblo le dijo, Moisés, queremos que tú nos representes delante de Dios. ¿Por qué? Porque no queremos morir. Oh, Hasati Arkiana Masoa. Bendito sea el nombre del Señor. Preste atención a esto. Mi hermano, el pueblo de Dios le dijo, Moisés, presentate vos delante de Dios y decinos lo que Dios quiere que nos digas a nosotros. Allí el pueblo de Dios inventó lo que era la mediación sacerdotal de un hombre por la nación. Eso no era el propósito, no era el plan de Dios de darle un papa, de darle un mediador, ¿no es cierto? Humano. El único mediador que iba a venir era Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. El sumo sacerdote podía presentar la sangre del cordero, pero no podía hacer intercesión. ¿Qué intercesión iba a hacer sino un hombre como nosotros? Solamente Cristo podía hacer intercesión. El que nunca pecó, gloria al nombre del Señor. Ahora note, Moisés, presentate vos delante de Dios para que nosotros no muramos. Ellos noten. Moisés iba a la presencia de Dios y Dios le hablaba. Ahora el pueblo desecha la voz de Dios, no quieren la voz de Dios. ¿Por qué? Porque no quieren morir. Ahora, ¿querés voz de Dios? ¿Querés voz de Dios? ¿Querés voz de Dios? Tenés que estar dispuesto a morir. No hay manera. No hay manera. Si no morís al yo, si no morís a vos mismo, nunca vas a escuchar la voz de Dios. Vas a poder nada más que dar interpretaciones humanas. No te vas a poder parar y decir, así dice el Señor. A lo sumo podrás decir, la Biblia dice así. Pero no es lo mismo decir la Biblia dice así que decir así dice el Señor. ¿Me van siguiendo? Necesitamos profetas como Elías. Verdaderos profetas, hombres de Dios.
Hombres como Pedro, ¿se acuerdan Pedro tan vacilante, tan dubitativo que era? Que se acobardó frente a una muchacha que lo llevó a negar al Señor. Pero cuando fue investido con el poder de lo alto, fue lleno del Espíritu Santo, él poniéndose en pie juntamente con los 11, le dijo, sí, sepa pues ciertísimamente la casa de Israel. ¡Qué cambio, qué transformación! Es el poder de Dios, mi hermano. Gloria al nombre del Señor. Pero acuérdate, mi hermano, si queremos voz de Dios, tenemos que estar dispuestos a morir a nosotros mismos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora fíjense. Y dice que cavó, le acercó de vallado, cavó un lagar. El lagar, mi hermano, es el producto, digamos, de la vid, ¿no es cierto? El fruto son las uvas, pero el vino es el producto. Cuando las uvas fueron machacadas y se elabora el vino, se saca el mosto, ¿no es cierto? Y después viene el vino. Pero ¿saben qué, mi hermano? El vino allí en el lagar tiene que ser trabajado y trasvasado después. ¿Por qué? Porque si queda el mosto, el sedimento allí, echa a perder el vino. Y mi hermano, yo te puedo asegurar una cosa. No ha habido un mover del Espíritu Santo de Dios en medio nuestro, porque hay muchas vidas que no han sido trasvasadas, que Dios no han entrado en el proceso de Dios. Ahora ustedes saben, mi hermano, que en el trasvasamiento del vino, la cantidad de vino que se tiene mengua, disminuye. Y mi hermano, así tiene que ser con nuestras vidas. Tenemos que ponernos en las manos de Dios de tal manera, así como Juan el Bautista dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. O en otras palabras, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Si yo sigo siendo yo grande, no hay cabida para Jesucristo en mi vida. La única manera, mi hermano, es que yo mengüe para que Él sea exaltado en mi vida y Él pueda manifestar toda su gloria en nosotros. Acuérdate que Él no comparte su gloria con nadie. Bendito sea el nombre del Señor. Solamente en vidas quebrantadas. Y decía, allí eso lo pueden ver allí en Jeremías 48, la profecía acerca de Moab, que quieto estuvo Moab, estuvo reposado y no fue trasvasado de vasija en vasija. Y ahí, por tanto, quedó el olor de él en él. Mi hermano, en nuestra vida podemos ponernos los perfumes más caros, ¿no es cierto? Podemos ponernos las fragancias más costosas. Pero ¿sabes qué? Siempre, siempre, al final aflora el olor de la naturaleza. Mi hermano, no hay manera de tapar el olor de la naturaleza humana. No hay perfume alguno que la cubra. Solamente que vayamos a la cruz. ¿Me va siguiendo? Para que Cristo pueda vivir su vida en nosotros. No hay perfume árabe, no sé cuáles los perfumes que usan ahora, que son como un aceite para que dure más, pero mi hermano, al cabo del día, a lo largo del día, va a salir el olor tuyo. Porque, repito, si no hay un ir a la cruz, un morir al yo, el olor sigue estando, y dice la palabra, y el olor y su olor permaneció en él. No podemos llevar el olor grato del conocimiento de Cristo mientras sigamos llevando el olor asqueroso, voy a decir, de nosotros. ¿Me va siguiendo? Bendito sea el nombre del Señor. Y esto no es como los perfumes franceses que eran fuertes para tapar el poco baño de la gente, ¿no es cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora fíjense una cosa. Él plantó la viña, hizo todo lo que tenía que hacer, la cuidó, la guardó, la regó, pero no dio fruto. Es más, noten que dice la palabra que esperaba juicio y encontró clamor. Mi hermano, cuando la iglesia madura,
tiene que estar orando con la autoridad del nombre de Jesús para establecer el juicio decretado entre las naciones. Lea el Salmo 149, que es gloria para nosotros proclamar la victoria de Cristo en la cruz del Calvario sobre toda fuerza del mal y aprisionar a sus príncipes con grillos de hierro, dice. Pero la iglesia está clamando en vez de estar ejecutando la venganza sobre las huestes espirituales de maldad. Y estamos esperando que autoridades humanas pongan orden, cuando la iglesia es la capacitada, la dotada por Dios para establecer el reino de Dios. Gloria al nombre. Venga tu reino, dice, que tenemos que pedir nosotros. Venga tu reino a Minnesota, venga tu reino, no sé, las naciones, los pueblos que estén revueltos. No es enviando fuerzas armadas, es que la iglesia clame y decrete el juicio que ha sido establecido por Dios en la cruz del Calvario. Dice que cuando el Espíritu Santo viniere, convencería al mundo de pecado. De pecado no es que porque adulteran, porque fuman, no, por cuanto no han creído en mí. Y dice, de pecado, de justicia, porque yo voy al Padre y ya no me veréis más. Ya mis hermanos, Cristo vino y hicieron en Él todo lo que quisieron. Pero ya no lo pueden tocar más porque Él ya no viene. Viene por segunda vez, pero ya no viene como el siervo sufriente. No viene como el manso cordero que vino para ser inmolado en la cruz. Él viene como el león rugiente, como el jinete en el caballo blanco victorioso, como el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Ya no viene en relación con el pecado. Ya no viene para salvar a los pecadores. Viene para levantar a los redimidos, los que han creído en Él, los que han sido lavados por la sangre del Cordero. Y mis hermanos, hay algo que la palabra de Dios dice. Si usted después en su casa, búsquenlo con tiempo, allí en el capítulo 22 de Mateo, hay otra parábola muy hermosa, que es la parábola de los invitados a las bodas del hijo del rey, ¿no es cierto? De aquel hombre que hizo una boda para su hijo y envió a los siervos que fueran, invitaran, y todos los invitados, y empezaron a poner excusas, no, que compré una yunta de bueyes y tengo que ir a probarlo, y que esto y que lo otro, y no quisieron venir. Entonces aquel hombre mandó a los siervos, dice, id por los caminos. Ahí me está hablando, la primera invitación fue para el pueblo de Israel. Los judíos lo rechazaron, ¿no es cierto? Pero qué lindo que a través de ese rechazo vino la aceptación a nosotros, que no lo estábamos buscando. Qué ironía, los judíos que buscaban la justicia de Dios, pero estableciendo la suya propia. No se percataron de que el Mesías había venido. Y nosotros que no lo estábamos buscando, un poco más casi nos chocamos con Él. Él nos encontró, gloria a Dios. Qué maravilla que es el amor de Dios, ¿no es cierto? Por eso, mi hermano, si el último pecado que nos podemos permitir es el del orgullo, de creer que yo puedo, que Dios algo vio en mí, que se movió y me tuvo que salvar. Mi hermano, no, es la gracia de Dios, el amor de Dios que lo llevó a inclinarse y sacarme del pozo, del lodo cenagoso de la desesperación y del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Pero fíjense, y decía, ustedes se acuerdan que después cuando viene el Señor allí en el banquete de las bodas y encuentra a un hombre que dice que no estaba vestido de bodas. Y entonces Él manda a los criados que lo saquen y lo echen fuera. Dice, pero ¿usted se puso a pensar alguna vez? Pobre tipo, ¿no es cierto? Porque fíjense, no cualquiera tiene plata. Yo me acuerdo al menos en Argentina, ¿no? Que eran caros los trajes de gala, ¿no es cierto? O para el casamiento uno tenía que ahorrar un montón de tiempo. Se tenía que endeudar para poder comprarse el traje para casarse. Al menos a mí me pasó, ¿no es cierto? Y a más de uno.
Y entonces el hombre, pobrecito, fue con lo que tenía, ¿no es cierto? Y dice, no está vestido de bodas, échenlo. No, mi hermano, hay que entender algo. Yo siempre digo, los libros no muerden. Y hay que leer un poco de historia y de costumbres del pueblo de la época bíblica, ¿no es cierto? Dice que cuando un rey invitaba para las bodas de un hijo, él mandaba la dotación de ropa, una muda de ropa, para que todo el mundo pudiera estar vestido de gala, de etiqueta en las bodas. ¿Me va siguiendo, mi hermano? Ahora, ¿por qué el hombre fue arrojado fuera por no estar vestido? No es que, mi hermano, no es que no tenía, es que menospreció la ropa que le mandó el rey para ponerse. Ahora, mi hermano, la salvación no se trata de obedecer un conjunto de reglas, de mandamientos, de levantar la mano. La salvación se trata de recibir esa muda de ropa que es Cristo Jesús, que Dios nos dio. El pecado, ¿cómo estaba el hombre cuando estaba en pecado? Desnudo. Y se cosieron delantales con hojas de higuera, ¿no es cierto? Y Dios va a venir mediante un sacrificio y lo va a cubrir con pieles de animales. Pero qué lindo, mi hermano, que Cristo vino para vestir nuestra desnudez. Dice que ahora estamos vestidos, revestidos de Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor. Y yo te digo una cosa, mi hermano, las ropas me hablan de Cristo. De tal manera, mi hermano, que cuando yo me visto, y sobre todo cuando me pongo mi traje, ¿no es cierto? No se ve mi desnudez. Se ve la gloria del traje, ¿no es cierto? La apariencia del traje, la confección del traje, ¿no es cierto? Y ¿sabes qué, mi hermano? Qué lindo que es lucir un buen traje, ¿no es cierto? Aunque ahora ya no se valora tanto, pero qué lindo que es estar bien vestidos para una fiesta. Pero qué lindo va a ser que en las bodas del Cordero no vas a poder vestirte como vos quieras. No, yo voy de short. ¿Vieron cómo eran los casamientos? A veces ni el pastor que los casa va de traje, va con camisa y camisa fuera del pantalón y qué sé yo, a veces con guayabera, ¿no es cierto? Yo no sé si será que me he quedado en el tiempo, pero antes para un casamiento uno tenía que estar vestido de lo mejor. Me van siguiendo porque era una ceremonia solemne. Y mi hermano, que no nos pasen como el pueblo de Israel, que ellos fueron no desechados para siempre, porque Dios no desechó totalmente a Israel, sino que les ha venido un endurecimiento parcial, temporal, hasta que toda la plenitud de los gentiles entremos en el reino. ¿Me va siguiendo? Y entonces ahí sí Dios va a obrar en el pueblo de Israel. Pero hay una cosa, mi hermano, la invitación, el mandamiento es vestirte de Cristo, no de tus buenas obras, no de lo que yo puedo hacer, sino de Cristo. Cristo tiene que ser visto, mi hermano. Lo que atrae es Cristo. El fruto, mi hermano, no, dice ustedes no me eligieron a mí, ustedes no me escogieron a mí. Yo os escogí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Noten, os he puesto. ¿Dónde nos puso el Señor? Y a veces decimos, y sí, Dios me ha puesto aquí en Estados Unidos, no sé, en Argentina, qué sé yo, en el lugar donde trabajo y allí tengo que llevar fruto. Puede ser válida esa interpretación, pero mirala desde este otro punto de vista. En el primer lugar que Dios nos pone es en Cristo, en Él. Hemos sido arrancados del olivo silvestre y hemos sido injertados en el olivo verdadero, en la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, ustedes son las ramas, los pámpanos. ¿Me van siguiendo? ¿Por qué? Porque por nosotros mismos no podíamos llevar fruto. No hay árbol, no hay raíz ninguna que permita al hombre llevar fruto que sea acepto a Dios
salvo la vid verdadera que es Jesucristo. Para eso vino y nos impartió su vida, para que llevemos el fruto que es el carácter de Cristo a través nuestro. Y el fruto es la manifestación de la naturaleza. Así como las naranjas son la manifestación de la naturaleza de un naranjo, que es el árbol que da las naranjas, o las manzanas de un manzano, o las peras de un peral, ¿no es cierto? O como acá, un mango es la manifestación de la naturaleza de una mata de mango, como dicen, ¿no es cierto? No vaya a decir de una manguera, no. De una mata de mango, de un árbol de mango, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Entonces, mi hermano, el fruto no son tus obras. El fruto es la naturaleza de Cristo manifestándose a través de tu vida. Gloria al nombre del Señor. Ahora fíjense, ya suficiente por esto, vemos que los judíos no hay manera de que ellos sean salvos sino reconociendo a Jesucristo, porque dice la palabra, dice en el verso 10, ni aún esta escritura habéis leído, dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquellas parábolas, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Note una cosa, o cambiamos de naturaleza, o las palabras de Cristo vienen a sonarnos como una ofensa cuando son palabras de vida. Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. De acuerdo al lado donde estés parado. Si estás del lado de los pecadores, las palabras de Cristo van a ser ofensivas. Pero si te paras al lado de los arrepentidos, las palabras de Cristo dice que son palabras de vida eterna. Gloria al nombre de Cristo. Y entonces, mis hermanos, ellos no querían cambiar y entonces ellos la mejor idea que tenían era, bueno, matemos al dador de la vida. Ridículo, ¿no es cierto? Pero noten, ahora viene otro tema. La pregunta del tributo, del impuesto. Dice, y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos. Fariseos y herodianos. Los fariseos eran legalistas religiosos 100%, pero no eran metidos en política. Mientras que los herodianos no eran religiosos, sino que eran partidarios ¿de quién? De Herodes. Eran un partido, una secta política. Ahora, noten una cosa. Los fariseos se oponían a Roma. Los herodianos estaban a favor de Roma. No había nada que los uniera, pero se unieron. ¿Y cuál era el enemigo en común que tenían? Jesús. Qué triste cuando Jesús viene a ser el enemigo en común que une a los malvados. Porque dice, y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Eso sorprendiesen en alguna palabra, el significado allí en el original era para que le tendiesen una trampa, le pusieran una trampa como para cazar animales. Ese sería el sentido, ¿no es cierto? Ponerle una trampa. Y dice, para que se le sorprendiesen en alguna palabra, viniendo, pues ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz. Hay que tener cuidado cuando te adulan, ¿no es cierto? ¿Y cuánto le gusta al ser humano la adulación, la lisonja, ¿no es cierto? Más de uno es comprado con lisonjas. Pero noten que dice que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Oh. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Fíjense en la pasada de mano que le hacen. ¿No es cierto? Lo acarician allí. Dice, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Es lícito pagar el impuesto a César o no?
¿Daremos o no daremos? Ahora, mi hermano, César es el rostro, es la cara del poder temporal. César es el gobierno, ¿no es cierto? Es el gobierno temporal. ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. No es que Jesús no conocía lo que era una moneda, sino que Jesús quería enseñarles una lección. Traedme la moneda para que la vea. ¿No es cierto? Y suponiendo, no tengo una moneda acá, pero lo único que tengo es este bloc de papelito, ¿no es cierto? Es cuadrado, la moneda no era cuadrada, ¿no es cierto? Pero traedme la moneda, dice, ¿no es cierto? Entonces fíjense, ellos le trajeron, traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen? Ahora noten, Jesús no sabía leer, Jesús no tenía conocimiento, Jesús no era Juan el Bautista que se crió en el desierto. Él sabía lo que eran monedas. Pero noten esto, les pone la moneda allí al frente y les dice: ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción. Ellos le dijeron: de César. César no es el nombre, es el título de una autoridad romana. En este caso era Tiberio el personaje, ¿no es cierto? La moneda tenía el rostro de Tiberio, ¿no es cierto? Pero no solo se ponía el rostro del emperador, vamos a decir así, del gobernante, sino también que se ponían los títulos que se adjudicaba. A veces no cabían en la moneda tantos títulos que querían poner. Y uno de los títulos más usado era Tiberio César, hijo de Dios, o el hijo de los dioses, fíjense. Y también en el reverso de la moneda decía sumo pontífice. El sumo pontífice es el que fabrica puentes, el que pone la unión con el puente. Acá Alicia se acordó que teníamos una moneda. Miren lo que me ven por Facebook. Es una moneda que no es Tiberio César, es Abraham Lincoln, ¿no es cierto? La monedita de un centavo de acá de Estados Unidos que ya está desapareciendo, ¿no es cierto? Entonces cuando Jesús dice, ¿de quién es esta figura? Le dice, ¿no es cierto? Y entonces dijeron de César, de la autoridad, del poder temporal, ¿no es cierto? Y entonces le dice, y estas inscripciones, ve que todas las monedas tienen inscripción, y ahí dice Tiberio César, el hijo de los dioses, y el sumo sacerdote, el que puede conseguir la unión con el cielo, y todo lo demás. Ahora noten, entonces dice, respondiendo Jesús le dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Noten algo, cuando le dicen, ¿de quién es esta imagen? Ahora, esa palabra imagen, acuérdense que para entender la Biblia uno tiene que ver lo que se llama la ley de la primera referencia, cuando aparece en la Biblia algo que hable de imagen. Y es cuando el hombre fue creado, se va a decir, a imagen conforme a la semejanza de Dios. ¿De quién es esta imagen? Y ellos dijeron de César. Y Jesús no estaba diciendo eso. Le dice, muchacho, esa imagen no es de César. César no se hizo a sí mismo. Él pudo haber acuñado una moneda, pero César le debe la vida a Dios, el Dios que está delante de ustedes. ¿Me van siguiendo? César tiene es imagen, hecho a imagen de Dios, no a imagen de un caballo, no a imagen de un animal, a imagen del Creador. César fue hecho para Dios, él no es un Dios.
es lo que le estaba diciendo. Por eso que le dice Jesús, miren, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Mi hermano, cuando vienen las elecciones, sobre todo que se habla tanto si la iglesia se debe meter en política, no se debe meter en política, si el cristiano tiene que entrar en política o no, yo te puedo asegurar una cosa, mi hermano, para poder influenciar la sociedad, sería bueno que hubiera funcionarios honestos, y qué mejor que fueran cristianos, ¿no es cierto? Pero ¿sabes qué, mi hermano? Porque todos los que hablan de participar en política y todo lo demás, hacen referencia, por ejemplo, que Daniel fue un estadista que fue a ser el primer ministro allí en uno de los imperios más grandes. José en Egipto llegó a ser el segundo después de Faraón. Y entonces vemos, tenemos que entrar en política y que esto que el otro. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Préstame atención. Ninguno de los cristianos que participaron en la administración pública, no en política, porque la política vino de Grecia, que eran los asuntos de la ciudad, de la polis, de ahí viene política, ¿no es cierto? Porque en el reino de Dios no hay política, si es un reino, hay un solo gobernante. ¿Qué partido ahí va a haber oposición si el rey le cortaba la cabeza a la oposición? Por eso es que ahora hay muchos que quieren instaurar reinos e imperios, quieren eliminar la oposición, ¿no es cierto? Pero yo les decía, de todos los que intervinieron en la actividad pública, ninguno se postuló por un partido político. Es más, aquellos que quieren entrar en la vida política, estarían dispuestos a pasar por la que pasó Daniel. Daniel fue un eunuco, uno que fue castrado. ¿Me van siguiendo? Y yo creo que más de uno está metiendo violín en bolsa, ¿no es cierto? Mi hermano, no hay que hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Tenemos que ser muy temerosos de Dios. Nosotros hemos sido llamados para proclamar el Evangelio. Y decía, si un cristiano cree que va a hacer bien en la actividad pública, y si se siente paz, que lo haga. Pero lo que no puede es una iglesia involucrarse en política, endosar candidatos. Eso sí, mi hermano, no está en la Biblia. Tengamos cuidado. Y más donde las iglesias tienen o son sostenidas por el Estado o gozan de ciertos privilegios como exención de taxes o que no pagan impuestos, ¿no es cierto? No hay que endosar candidatos ningunos. Mi hermano, eso hay que tener mucho cuidado. Eso es Biblia también, hay que decirlo, mi hermano. Por eso es que el Señor le va a decir, dad a César lo que es de César, lo que es temporal. ¿Qué es lo que era del César? La moneda que había acuñado. César, ahora fíjense, ¿quién es el que acuña las monedas? El Estado, ¿no es cierto? Y el Estado es el primero que te las pide, devolvémela, porque tenés que pagar impuestos para tener la policía, tenés que pagar impuestos para los caminos y todo esto. El primero que te viene a cobrar la moneda, porque la moneda no es tuya, es del Estado, ¿no es cierto? No tenés los billetes de la plata, dice, es moneda de curso legal y que pertenece, no te pertenece a vos, pertenece al banco, al Estado. ¿Me van siguiendo? Por eso, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Noten esto. Ahora la Biblia va a hablar acerca de otro tema. Y ahora, antes habló de los fariseos y de los herodianos. Ahora aparecen otro grupo de gente, los saduceos. Ahora los saduceos, mi hermano, no se metían en política, eran una secta que rivalizaba con los fariseos en cuanto a religión. Pero los fariseos creían en lo milagroso, en lo sobrenatural, mientras que los saduceos no creen que haya resurrección ni que haya vida más allá. Creen nada más que no existe la vida eterna. Creen que acá se termina todo, ¿no es cierto? Entonces se vinieron los saduceos que dicen que no hay resurrección, que una vez que te moriste se acabó todo. Menos iban a creer en Jesucristo. Entonces dicen,
Y le dice, entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió. Noten cómo siempre toman como referencia la ley para desafiarlo a Jesús. Es como cuando uno le va a hablar a la gente del Señor y enseguida sale, porque católico, yo soy católico, porque la Virgen y que esto y que el otro. Bueno, esto dice, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7 y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Como diciendo, ve Jesús, que es ridículo lo que vos venís hablando, lo que dijiste cuando murió Lázaro, que dice, yo soy la resurrección y la vida. No existe la resurrección, porque imagínate vos, con esto, ¿qué lío se va a armar en el cielo? ¿De quién va a ser esposa esa? ¿No es cierto? Si fuese esposa de 7 y los 7 se van a pelear en el cielo, a ver, ¿cuál es la mujer mía? ¿No es cierto? Es ridículo eso. Entonces Jesús le dice, ¿no erráis por esto porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Mi hermano, el tiempo ha avanzado por esta noche y esto está al rojo vivo. Los voy a invitar para el jueves que viene para que dilucidemos este enigma que hay. Van a estar de nuevo, mis hermanos, los invito. Dios me los bendiga y gracias por su tiempo. Amén.